Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es agosto 9. El título devocional de hoy es Ocúpate de tu salvación. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Todo padre sabe lo que sucede cuando un niño recibe un regalo que viene acompañado de una larga serie de instrucciones. El niño se sienta mirando las páginas tratando de averiguar cómo armarlo. En ese momento se ha recibido el regalo. Ahora la cuestión es decir qué hacer con él. Cuando llegamos a la fe en Jesucristo, recibimos la salvación como un regalo y luego pasamos el resto de nuestras vidas aprendiendo por medio de la palabra de Dios qué hacer con ella, cómo vivir como nuevas criaturas. A veces deseamos que sea una transformación instantánea, en la que todo se nos haga evidente de inmediato, pero no es así como Dios lo diseñó. Más bien, la vida cristiana es un viaje de descubrimiento gozoso y a veces doloroso. Por eso Pablo nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación. No está diciendo que debemos trabajar por nuestra salvación. No está pensando en las buenas obras con las que debemos contribuir para obtener o mantener la salvación, sino en cómo debemos responder a la salvación que ya es nuestra en Cristo. Él no está diciendo cómo ser personas salvas, sino cómo vivir como personas salvas. Una vez que comprendamos esto, estaremos en condiciones de actuar según las instrucciones de Pablo. El llamado a ocuparnos en nuestra salvación es un llamado a la coherencia. Así como invocamos el nombre del Señor para ser salvos, al comienzo de nuestra vida cristiana, así debemos continuar invocando su nombre. Esto es evidente de manera práctica y muy comunes en nuestra vida. Seguimos presentándonos ante Dios en oración. Seguimos reuniéndonos con otros creyentes para adorar. Seguimos escuchando de Él en las Escrituras. Seguimos esforzándonos por caminar en su gracia, haciendo morir el pecado y creciendo en fruto espiritual. Trabajamos en la vida cristiana porque recordamos que nadie madura como creyente por accidente. Es muy común que cristianos profesantes vivan como quieran 6 días a la semana y luego vayan a la iglesia el domingo para sentirse mejor consigo mismos o vivir obedientemente en la mayoría de las áreas de su vida, pero reservarse una o dos para sí y negarse a ponerlas bajo el señorío de Jesús. Esa no es la vida cristiana. La gracia de Dios no tiene como objetivo liberarnos. La gracia de Dios no tiene como objetivo liberarnos para vivir como queramos, sino alimentar vidas consistentes en el carácter piadoso. La gracia no nos quita la responsabilidad de ser obedientes. En realidad, hace posible nuestra obediencia. Y así es por esta misma gracia y en respuesta al don de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, que nos ocupamos en nuestra salvación, para nuestro gozo eterno y para su gloria eterna. Hoy no necesitamos ocuparnos por tu salvación. La obra consumada de Cristo ya asegurado para ti. Hoy estás llamado a ocuparte en tu salvación para que seas transformado cada vez más. Para profundizar, Colosenses 2, 6 al 7. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, buenos días. Como leíamos en el devocional, hoy el Señor nos desafía a ocuparnos en la salvación, con temor y con temblor, como dice Filipenses 2, 12 al 13, que es el texto base del devocional. Te dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis queridos hermanos, ¿alguna vez has sentido de que la vida cristiana es un camino de contradicciones? Por un lado, la palabra del Señor nos dice que la salvación es un regalo de Dios, Efesios 2:8, que es por gracia. Pero por otro lado, versículos como Filipenses 2:12 nos exhortan a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades? Posiblemente Pablo se está contradiciendo, pero no es así.
Este pasaje que hemos leído, mis hermanos y hermanas, es una joya que nos revela el equilibrio divino entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Filipenses 2:12 no es un llamado a ganar la salvación con obras, sino a vivirla con seriedad bajo la poderosa obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo y su glorioso Evangelio. Como explica el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy, mis hermanos, descubriremos qué significa trabajar en nuestra salvación, porque el temor y temblor no es un miedo al castigo, sino una reverencia ante la santidad de Dios y lo que nos ha dado en Cristo, y cómo esta verdad transforma nuestras vidas diarias. Nuestras decisiones y nuestra adoración es un llamado a una fe activa y genuina. Vamos a ver el contexto. Filipenses 2:12 al 13 es la conclusión del famoso pasaje cristocéntrico Filipenses 2:5 al 11, cuando dice que haya pues en vosotros sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, al igual que Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo o de hombre, fue muerto hasta la muerte de cruz. Es Pablo aquí mostrando cómo Cristo es el modelo de obediencia. Imagina esta escena, un barco en medio de una tormenta, el capitán grita a la tripulación, no abandonen el barco, pero sigan mis órdenes al pie de la letra. Cada movimiento cuenta. La supervivencia depende de dos cosas, su responsabilidad, es decir, trabajar unidos siguiendo las instrucciones del capitán, y lo segundo, su confianza en que el capitán los guiará a salvo. Así es la vida cristiana. En Filipenses 2:12 al 13, Pablo nos muestra una tensión sagrada. Obedezcan nuestra parte. Dios sobre nosotros, su parte. Hoy descubriremos cómo vivir con urgencia espiritual sin caer en el activismo humano ni en la pasividad complaciente. Hermanos, siempre, como dice la nueva versión internacional, este texto dice así: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, aún es más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Escucharon esa versión? Esfuércense por demostrar los resultados de la salvación en ustedes, obedeciendo con profunda reverencia y temor. En el momento mismo en que aceptamos a Cristo como Salvador personal, nos convertimos en hijos de Dios y recibimos todos los beneficios de la gran salvación que proviene del Padre. En 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, los deseos del corazón. Hermanos, hay un paralelo entre Filipenses 2:12 y Filipenses 1:27. Es lo que dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente, oye a vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, la responsabilidad del cristiano es ocuparnos de nuestra salvación, es ocuparnos en la salvación, en lo que Él, lo mismo que llevarla a su fin, comprender plenamente su significado y aplicarla a nuestra vida diaria. El mejor indicador de que realmente nos estamos ocupando de la salvación es la manifestación de nuestra vida de los frutos del Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, como dice Gálatas 5:22 al 23. Ese es el mejor indicador, mis hermanos, que realmente tú te estás ocupando de la salvación, es decir, de lo que Dios te ha entregado por medio de Jesucristo. Es ese formar el carácter de Cristo en nosotros, y no lo hacemos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, en sometimiento voluntaria a la dirección de su Espíritu Santo por medio del Evangelio. Ocuparse en la salvación no significa trabajar por la salvación, mis hermanos. Más bien es una exhortación a vivir el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo Jesús por medio de nosotros. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:2,
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermano, lo de adentro debe salir y que sea visto por los demás. Como dice el apóstol Pablo, ser imitador de Cristo también demanda darlo a conocer y gozar de las riquezas de la gracia que ya son nuestras. El Señor se ha provisto todos los recursos divinos que necesitamos para reflejar su gloria, para llegar a ser semejantes a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, que ya tenemos todo en Cristo. No tenemos que buscar en otro lugar, ni siquiera en nosotros mismos. Los filipenses tenían que poner en obra lo que habían recibido. En el versículo 12 se centra en la forma que deben implementarse esas acciones. Cuando decimos que en tal contexto el tiempo del verbo indica que Pablo tenía en su mente la idea de un esfuerzo continuo, es decir, sin desmayar, corriendo con paciencia, vigoroso, es decir, con todas nuestras fuerzas, sostenido, es decir, constante, en continuidad con respecto a lo que ya tenemos en Cristo, es decir, ser esforzados y valientes, con temor y con temblor. Ocuparse de su salvación, de Cristo, así se refiere a las maneras prácticas, mis hermanos, de seguir el Señor y de permitir que Dios obre a través de nosotros y en nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Enfatiza en los versículos que aclara que por qué debemos hacerlo con temor y con temblor. Porque es Dios, es el que está obrando en nosotros, no nosotros mismos. Aquí se trata es de Dios, por eso es con temor y con temblor. Porque Él es un Dios santo, 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 todopoderoso. Él es el único Dios verdadero. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, es un proceso en el que lejos de permanecer pasivos o inactivos, tomamos parte activa. Estar ocupado en la salvación es un distinto a estar ocupados para lograr la salvación. Es un proseguir en pos de Cristo, un avanzar con ímpetu, es decir, con todo empeño, con toda diligencia. Es una batalla, es una carrera. Filipenses 3:12 nos dice, no es que lo haya alcanzado ya, el apóstol Pablo diciendo, ni que ya sea perfecto, ni que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. En 1 Corintios capítulo 9:24 dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por un solo y se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo estaba involucrado totalmente y absolutamente en la buena batalla de la fe. Y él entendía de que ese primer enemigo que tenía que enfrentar era el mismo. Pasiones, emociones, sentimientos, argumentos, su falsa religión en algunos momentos, los embates del enemigo. Pero él estaba inmerso en la batalla. Él no estaba de paseo por este mundo. Él entendía que era una buena batalla. Y por eso al final de su carrera dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, no es cosa fácil mantener un esfuerzo constante y continuo en esta batalla que se desarrolla en tres frentes diferentes. Una es una guerra que es contra la tremenda, poderosa y astuta coalición, el mundo, el demonio y la carne. Son tres enemigos que tenemos. Ocuparnos de la salvación significa usar al máximo todos los medios divinos que ha ordenado Dios para vencer el mal. Una cosa es decir hacerlo todo, otra cosa es decir todo para la gloria de Dios. Y otra muy diferente, llevarlo en práctica. Una cosa es orar como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, otra cosa es verdaderamente perdonar. Hermanos, una cosa es que usted exhiba en su carro que diga, Cristo vive en mí, y que tú salgas del carro a ofender a aquel que de pronto te cerró el camino, a aquel que de pronto pasa el semáforo en rojo. Hermanos, una cosa es decir que Cristo es la cabeza de nuestro hogar y nosotros no representamos a Cristo en nuestro hogar como debe ser. Dios dice a través de su palabra en Filipenses que debe considerar que es ocuparnos de su salvación como la tarea de nuestra vida.
Los filipenses tenían que poner en obra lo que habían recibido. El escritor de Hebreos nos exhorta en capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Hermanos, aquí el término es importante entender. Debemos esforzarnos, poner toda diligencia, con todo lo que hemos escuchado al Señor, poniéndolo por obra, porque si no nos vamos a deslizar. La santificación no es una obra del hombre, es una acción de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Como dice Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La salvación debe ser aplicada a nuestra vida diaria. Los filipenses no debían ocuparse de la salvación solo para provecho de su vida, sino para proyectarla hacia afuera en su diario vivir. Pablo advierte de que debían hacerlo con temor y con temblor. No es miedo a un castigo, sino reverencia ante la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 12, 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que tener en cuenta eso, hermanos, que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. También dice la Escritura que es mejor no haberme conocido, y también dice que al que mucho más se le da, mucho más se le demandará. En 1 Pedro 1, 14 al 17 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y es claro, lo está diciendo la Escritura. Debemos conducirnos con temor reverente ante Dios todo el tiempo en nuestro camino aquí en la tierra. Hermanos, es urgente esta llamado al Señor. ¿Estamos tomando en serio la santidad de Dios? ¿O nos hemos relajado con el pecado común, chismes, negligencia, indiferencia? Como dice Hebreos 12, 15 al 17, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, es Dios quien produce ese querer como el hacer. Y es por eso la seriedad de este devocional, porque es Dios, es el que está poniendo en ti el querer como el hacer. Ahora debemos obedecer. Es una demostración realmente de nuestra verdadera adoración a Dios, de que somos sacrificios vivos, de que realmente hemos muerto a nosotros y estamos viviendo para el Señor. Hermanos, esa soberanía de Dios en nuestra salvación es clara. Él nos da el deseo, querer, de agradarle. Así lo dice Ezequiel 36, 26, 27. Dice: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, Él nos da el poder para hacer, para cumplirlo, para obedecerlo. Nos da una nueva naturaleza. Ya voluntariamente nos hemos rendido ante el Señor. Demos la buena batalla a la fe. Ocupémonos de la salvación con temor y con temblor. Pongamos todo esfuerzo en hacer lo que el Señor dice que debemos hacer para su gloria y para nuestra bendición. Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era Pablo, era Cristo en él. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Él nos capacita para hacer lo que Él quiere que hagamos, no por una carga más grande de la que podamos soportar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mis hermanos, recordémonos todos los días el Evangelio. Examinémonos nuestras prioridades, si obedezco a Dios por amor o por rutina o por aparentar.
Dios debe ser mi deseo todos los días de amarle, como dice la Escritura. Buscad primero el reino de su justicia. Hermanos, Dios rompe con la autosuficiencia. Si estás cansado de intentar y fallar, clama, Señor, pon en mí tu voluntad. Como dijo el salmista David, Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Actuemos con urgencia. La salvación no es un juego. En un mundo que se hunde, debemos ser luz. Como dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo. Somos la sal del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Ni se enciende una luz y se pone debajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una pregunta, mi hermano o hermana, ¿hay alguien a quien debes perdonar hoy? Hoy es el día. Hoy es el día que tienes que ponerte a cuentas. Hoy es el día que debemos restaurar aquello que hemos destruido, pero sobre todo mi relación con el Señor. ¿Has postergado servir al Señor? Este es el momento. Mis hermanos, descansemos en el poder de Dios. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor nos llama a movilizarnos, a confiar en Él, a actuar, no a quedarnos en una vida pasiva. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Sé que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para ir en arrepentimiento y fe delante de nuestro santo y buen Dios, y mañana congregarnos y darle gloria a Dios por todos sus beneficios. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos.